acá estamos con la gráfica de Safer, esta empresa que está muy en boga actualmente, porque bueno, presentó balances y tuvo un incremento de las ventas menor al esperado. Eh, Básicamente lo que sucedió es que la empresa incrementó sus ventas, pero la mitad de lo que solía incrementar, por lo menos en los últimos 10 años. Y bueno, eso la tiró para abajo, básicamente cuando abrió el mercado bajó hasta los 208, más o menos abrió luego de estar en 2.23. Finalmente durante la rueda empezó a recuperar un poco el precio, si bien llegó un poco más abajo hasta los 205, después bueno, terminó recuperando bastante. Por ahora está así el panorama. Fíjense que a pesar de la caída que tuvo, no logró salir de ese canal alcista. Este canal que lo viene haciendo ya desde más o menos principio del 2023, eh, alcanzando máximos anteriores y superándolos. Por lo tanto, este rebote que no es único de esta empresa, sino que varias empresas están haciendo este movimiento, bueno, es una característica que por ahí los inversores más arriesgados pueden tener en cuenta. Siempre y cuando no se salga del canal, puede ser una alternativa. El problema está en que no se salga con una caída muy fuerte ante bueno, algún evento sistemático del mercado. Para los inversores que ya están posicionados o que desean entrar aprovechando que tocó este piso del canal, bueno, la alternativa es tratar de buscar los 2.35. Y bueno, en caso de llegar a 2.35, la perspectiva más positiva sería tratar de llegar a los 2.68. Tengan en cuenta que son empresas que se van a ver bastante perjudicadas por, en realidad, todo el mercado, por la restricción a la liquidez y el riesgo sistemático. Si miramos un poco el balance presentado por la empresa, fíjense las ventas totales crecen un 11%, pero estaba acostumbrado a que crezcan un 24% más o menos. Eh, la particularidad de la empresa es que tiene los costos le suben un 4% y los gastos le suben más o menos un 7%, es decir, las ventas subieron un 11% y los gastos subieron y los costos menores a esas ventas. Tuvo una mejora en la eficiencia bruta y en la eficiencia operativa. La eficiencia bruta pasó de ser el 72% al 80%, es decir, esto estamos comparando el primer trimestre, ¿no? El que termina en abril. Si nosotros tenemos en cuenta eso, también para lo que son la eficiencia operativa, pasa de 0,3%, era una eficiencia operativa bastante baja. La verdad que fíjense la diferencia que tenía con respecto a los ingresos operativos del año pasado y este año, y pasa a representar un 5%, una eficiencia operativa que no es del todo buena, pero mejora bastante. Básicamente lo que hizo la empresa durante este periodo fue reestructurar su negocio, por lo menos eso es lo que declara la empresa, y fíjense cómo todos los rubros del gasto mejoran, investigación y desarrollo, marketing, es decir, se termina ahorrando más o menos unos 347 millones de dólares. Bueno, tiene un gasto por reestructuración, un gasto que se considera bastante extraordinario, que no debería estar en otros ejercicios, de 711. Pero todo eso mejora la eficiencia de manera notable. Hay que tener acá en cuenta la categoría otros ingresos, que representan más o menos el 17% de sus ingresos netos. Es para tenerlo en cuenta porque fíjense que el año anterior había representado más o menos lo mismo, pero en negativo. Por lo tanto, pareciera ser una categoría bastante volátil y que no tiene peso menor en lo que son sus ingresos netos. Por lo tanto, no es un dato menor a considerar. Pero sí es bueno considerar lo que son las ganancias por acción. Fíjense que las diluidas pasan de 0,03 el año pasado a 0,20. 0,20 más o menos en este trimestre es la misma ganancia que obtuvo en todo el ejercicio del año anterior. Es decir, en un trimestre sí recuperó, obtuvo la ganancia total que tuvo a lo largo de un año. Es decir, esto es teniendo en cuenta la ganancia por acción. O sea que eso es un punto bastante importante. Se multiplican por 5 o 6 las ganancias. Y tengamos en cuenta que no hay una variación muy importante, que esto también contribuye lógicamente, pero
hay una caída del 1,3% en las acciones, o sea, esto contribuye un poco a levantar las acciones, el ingreso por acción, perdón, pero yo creo que lo más importante es la mejora de la eficiencia de la empresa. Y si nos vamos a ver un poco el balance, fíjense lo que son sus activos totales caen, unos 5.000, sí, más o menos 5.000, impulsados principalmente por los activos circulantes de corto plazo, donde la categoría que más se mueve, fíjense que el efectivo equivalente aumenta, de hecho. El más relevante es son las cuentas por cobrar. De alguna manera, o la empresa no está otorgando financiamiento a sus clientes, o los clientes no están tomando tanto crédito, y por eso fíjense que se reduce más de la mitad lo que son las cuentas a cobrar. En cuanto al pasivo, bueno, fíjense que el total, sí, eso ya lo habíamos dicho. El pasivo, también tenemos un movimiento a la baja del pasivo total, impulsado principalmente por el de corto plazo, que, bueno, si vemos casi todas sus categorías disminuyeron. La más importante fueron estas son ganancias en realidad facturadas, pero que no han sido entregadas, es decir, son todavía deudas que tiene la empresa a colocar. Y bueno, estos son pagos de deuda de corto plazo que también se redujeron, pero creo que más importante es tener en cuenta esto. Y bueno, también alguna caída en lo que son, bueno, las cuentas por pagar de la empresa, lógicamente porque puede haber una caída en la actividad o en la financiación también. Si nos fijamos, la empresa en sí tiene un PER bastante elevado, por lo tanto no sería recomendable. 587 es bastante, por lo tanto la idea de entrar respondería más que nada a una directriz del trading que, bueno, si se fijan también nos estaría dando una señal positiva las medias móviles de 50 y de 200.